La conferencia del día de hoy son el régimen simple, está a cargo del doctor Guillermo Fino. El doctor Rufino es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, especialista en Control de Ingresos Públicos de la Universidad Externado, maestría en Administración de Negocios con énfasis en el sector público de la Universidad Los Andes, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, candidato a doctor en Derecho de la Universidad Libre, 10 años de experiencia en el sector privado como abogado litigante, director de Impuestos Nacionales, director general de la DIAN, presidente del Instituto de Seguros Sociales, consultor internacional en materia tributaria en Argentina, Venezuela, Uruguay, Colombia, Banco Mundial, El Salvador y Nicaragua, coautor aproximadamente de 100 decretos reglamentarios de las reformas tributarias anotadas, tratadista en varias publicaciones en temas tributarios. Doctor Guillermo Fino, una vez más, gracias por colaborarnos con la facultad. Buenas noches. Le agradezco a la señora decana la invitación. Vamos a hablar esta noche del régimen simple de tributación. Y vamos a ver qué tan simple es el régimen simple. Ese es como el objeto de establecer cuáles son las condiciones que podemos analizar frente a este régimen. Estas que estoy pasando aquí, las vamos a ver al final, pero básicamente quiero decirles que el régimen simple fue la justificación que tuvo el Estado para cambiar una situación de fracaso que se presentó, que fue el denominado monotributo. El monotributo nunca arrancó, se quedó en ceros. Y entonces lo que señaló el gobierno nacional a través del proyecto de ley que llevó al Congreso, que después se convirtió en la ley 1943, era que era necesario incluir cerca del 60% de la población que hoy en día es informal, incluirla dentro de la formalidad, y que eso era necesario porque las finanzas públicas tenían teniendo un hueco fiscal bastante fuerte. Por lo tanto, la reforma tributaria, la ley 1943, basó su crecimiento sobre el monotributo, el incremento de las tarifas que se le hizo a las entidades financieras, unas normas adicionales sobre IVA, y con eso solamente se le quedó por fuera todo el IVA. Esperaba recaudar unos 8 millones de pesos. Hoy en día la situación es que no se han recaudado esos 8 millones de pesos y el Estado tiene un déficit de más de 10 millones de pesos. Conclusión, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el año entrante reforma tributaria sí o sí, no hay vuelta de ver. ¿Por qué? Porque no hay plata, así de simple. Y porque nosotros como Estado, o el Estado, no está acostumbrado a disminuir gastos, sino a incrementar gastos todo el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, tienen que prepararse obligatoriamente para lo que será una nueva reforma tributaria. Así salte, grite y brinque el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda no tiene más poder que un auxiliar de enfermería en un hospital. ¿Por qué? Porque el ministro hace unas cuentas, esas cuentas le cuadran al tipo, las modifican, las quitan, y viene la guerra comercial entre China y Colombia y se le desbarató todas las cuentas. ¿Por qué? Porque en dos semanas, la deuda externa del país se creció un 40%. ¿Por qué? Porque se devaluó el peso. Hasta ahí llegó toda la economía. Nuestra economía es lo más precario del mundo. Nuestra economía es una economía que se mueve con el viento. Nuestra economía es una economía que en los últimos 6 meses dejó de exportar a su mayor socio comercial el 40% de lo que venía exportando. Estamos exportándole apenas a los Estados Unidos el 60% de lo que exportábamos el año pasado. Es decir, la situación de Colombia es una situación crítica, como ha sucedido durante todo este tiempo. Y es crítica porque el gasto público está disparado. Vamos a gastarnos el año entrante 277 billones de pesos. Billones.
y solamente vamos a recaudar 150 billones en impuestos. El resto es deuda pública y venta de petróleo, si nos va bien, si nos va mal, hasta allí. Eso es importante conocerlo, porque realmente el régimen simple puede tener una interesante perspectiva, pero también se puede morir la semana entrante. El régimen simple tiene una demanda en la Corte Constitucional que puede tumbarlo en unos 15 o 20 días. Esa es una de las perspectivas. Bien, pero mientras que está vivo el régimen simple, empezamos a ver cosas interesantes. Es el soporte de lo que dijo el gobierno en la reforma es que es necesario formalizar. Eso está bien. ¿Por qué? Porque la formalización es la forma de que la gente vuelva. Pues el mecanismo mediante el cual la gente entra a pagar impuestos, entra a pagar seguridad social, entra a pagar aportes en salud, en pensiones, en riesgos profesionales, etc. Y comienzan a tener una vida pública. Bien. Quiero decirles que ese proceso de formalización es un proceso que es un empeño de todos los gobiernos. El año pasado, con la ley 1943, informalizamos 4 millones de personas. ¿Por qué? ¿Por qué se informalizaron con la reforma tributaria 4 millones de personas? Porque se acabó el régimen simplificado del impuesto a las ventas. Es decir, ya no hay responsables, ya no tienen nada que ver con el sistema, no tienen que inscribirse, absolutamente nada, están por fuera del sistema. Entonces informalizamos 4 millones, perfecto. Esos 4 millones que informalizamos, ¿cuántos metimos o cuántos ha vinculado el régimen simple? ¿A cuántas personas se ha incorporado el régimen simple según las últimas cifras que tiene el gobierno nacional? ¿Cuántas? 12.000, de las cuales 8.000 son sociedades, y las sociedades que están pues formalizadas. No hay sino 4.000 personas naturales informales metidas al sistema. Si tenemos un hueco de 4 millones de personas naturales, 12.000 no es nada. 12.000 personas no son nada para entrar a la formalización. Y si lo que hicimos fue meter a un sistema de formalización a las empresas, tampoco hicimos nada. ¿Por qué? Porque las empresas ya están formalizadas. Las empresas tienen que haberse inscrito en la Cámara de Comercio, tienen que haber pagado su Cámara de Comercio, su renovación, tienen que tener una contabilidad, tienen que reportar información exógena, etc. Si en este momento el 90% de las nuevas personas que están en el régimen simple son personas jurídicas, eso no significa nada, no formalizó absolutamente nada. Pero bueno, digamos, continuemos con el discurso para decir que el régimen simple aparece como un sustituto del impuesto a la renta, recoge también el impuesto al consumo, recoge el impuesto de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros y la sobretasa bombería. Esos 5 impuestos los va a recoger. Las ganancias ocasionales no. Las ganancias ocasionales se mantienen para los del régimen simple igualito. Los demás impuestos los subsumen en uno solo, el régimen simple. ¿Qué otro impuesto subsume ahí el régimen simple? Solo para un grupo, que son las mini tiendas, los pequeños mercados, para ese grupo también va a subsumir el IVA. Para todos los demás grupos el IVA sigue manteniéndose igualito. Entonces, en el caso de una persona que tenga una pequeña tienda, un mini mercado, esa persona va, con el pago que haga del impuesto, va a asumir o va a terminar pagando el predial, el impuesto a la renta, el impuesto a las ventas, el impuesto al consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien.
Bien, ¿qué es el régimen simple en cuanto a la base? El régimen simple en cuanto a la base es un impuesto de industria y comercio. ¿Por qué? Porque la base son los ingresos brutos. La base para calcular sobre qué es lo que uno va a pagar el impuesto son los ingresos brutos. Eso está ahí. Después le van a decir, si tuvo tantos ingresos brutos va a pagar tanto por ciento de impuesto. Eso se llama una renta presuntiva. Es una renta presuntiva. Entonces la primera base que existe es que el comerciante o el profesional, porque también puede ser para profesionales, va a meter todos sus ingresos brutos y solamente va a poder deducir dos cosas. Una, los aportes que haya hecho para pensiones, él personalmente. Y dos, el 0.5% de las ventas que hayan hecho a través de medios electrónicos, es decir, que hayan hecho con datáfonos o que hayan hecho con mecanismos que permiten, tarjetas de crédito que permiten el recaudo a través de medios electrónicos. Esos dos valores los van a poder deducir de los ingresos brutos. El resto queda entonces como base para efectos del pago del impuesto. Tiene una ventaja que es la siguiente. Cuando estas personas venden bienes o venden servicios, a quien se le venden los bienes o los servicios no le pueden practicar retención. A quien se le venden los bienes o servicios no se le puede practicar la retención. Es un tema interesante. ¿Por qué? Porque si a uno no le hacen retención en la fuente, ¿qué le están mejorando? El flujo de caja. Le mejoran el flujo de caja automáticamente. En lugar de esperar un año y medio para que usted recupere parte de su plata, la está recuperando de manera inmediata porque no le están practicando la retención. Entonces le está mejorando el flujo de caja. Decisión, ojo, que es muy importante que ustedes tengan en la cabeza cuando asesoran a una empresa. Oiga, usted tiene muchas retenciones en la fuente, ojo que de pronto el régimen simple para usted es importante porque ese flujo de caja le puede mejorar el capital de trabajo para efecto de invertir en inventarios y cualquier tipo de actividad y ustedes están. Entonces pónganle cuidado que el primer punto que ustedes tienen que ver es, oiga, ¿será bueno para esta empresa estar en el régimen simple? La primera razón que tienen que tener en la cabeza es si tienen un valor de retenciones en la fuente muy alto. Si tiene un valor de retenciones en la fuente muy alto. Porque al no tener esas retenciones en la fuente, automáticamente recupera el flujo de capital. Bien, sin embargo, para efectos de retenciones de carácter laboral o para retenciones de IVA, ahí sí no practica la exoneración. Es decir, cuando él vende un bien y lo vende grabado, le van a hacer la retención del impuesto a las ventas. Quien se lo haga, si es un gran contribuyente, le va a retener el 15% del valor de del IVA correspondiente. Sí. Igualmente, hay una simplificación en la renovación del RUT y adicionalmente el pago se realiza por medio de anticipos trimestrales. Este es el mecanismo. Hay una sola declaración anual. Hay una sola declaración anual. Una sola declaración anual. Esa declaración anual se paga mediante 6 bimestres. Mediante 6 bimestres. Cada bimestre se va a pagar. Se toma el valor total de los ingresos, se deduce la parte de los aportes a pensiones y la parte de los pagos electrónicos y sobre esa base va a calcular su tarifa y al calcular su tarifa va a decir me corresponde pagar este bimestre tanta plata. Al pagar tanta plata, entonces pide un recibo de pago electrónicamente y al pedir un recibo de pago electrónicamente paga y va anticipando el valor del impuesto hasta el año entrante. Problema el de este año, porque este año un contribuyente va a tener dos connotaciones. Hasta el día que se inscribió en el régimen simple es un contribuyente del régimen normal. Es decir, tiene que declarar su renta, tiene que declarar su IVA, tiene que practicar las retenciones.
A partir del momento en que se inscribe como responsable dentro del régimen simple, como contribuyente del régimen simple, cambia la figura en este año, para este año solamente, para este año. Es decir, que los que vienen ahora, desde junio, desde julio, desde agosto, incluidos como contribuyentes del régimen simple, ellos van a tener que pagar y ser declarantes del impuesto a la renta por la fracción hasta el momento en el que estuvieron como declarantes del impuesto de renta normal, y después de ahí para adelante serán contribuyentes del régimen simple. ¿Está claro lo que hemos dicho hasta ahora? Bien. Entonces pasemos al siguiente punto. En este orden de ideas, según lo que dice el gobierno, se fomentará la formalidad en los sectores productivos de los municipios. ¿Por qué? Porque el régimen simple le va a hacer pagar a la gente el impuesto de industria y comercio. Entonces lo que se está diciendo es: más municipios y más personas van a vincularse al régimen simple. Resultado del primer año, 2.000 personas. Resultado del primer año, 7.000 personas jurídicas, o 8.000. Resultado del primer año, el 99% del territorio nacional no le hizo caso a eso. Nadie se inscribió en el régimen simple. En los municipios no hay inscritos en el régimen simple. Pero, digamos, nuevamente lo que se pretendía es recaudar como 3 billones de pesos con esta plata, y en ese orden de ideas se esperaba que eso generara un mayor recaudo. Se generará un mayor recaudo especialmente en aquellos que no están teniendo recaudos importantes de industria y comercio. Eso es el cáncer del régimen simple. Eso es el cáncer del régimen simple. El régimen simple se va a caer porque el gobierno, el Congreso, reguló para el gobierno nacional una facultad que no le podía entregar. El gobierno nacional asumió el recaudo del impuesto de industria y comercio. Ese es un tributo exclusivo de manejo por los municipios. Por lo tanto, en el momento en que le quitan el recaudo y le dicen va a ir todo en un solo paquete, violaron la Constitución. Y al violar la Constitución, el origen de la demanda está ahí. ¿Por qué le quitó una facultad de recaudo de industria y comercio a los municipios cuando usted no puede hacer eso? Usted no puede recaudar un impuesto que no le corresponde. Esa es la esencia de la demanda. Si obviamente la Corte dijera, en gracia de discusión, listo, es inconstitucional, usted no puede recaudar el impuesto de industria y comercio, ¿en qué queda la ley? En nada, porque se le cae un pedazote inmenso de recaudo. Y al caérsele un pedazote inmenso de recaudo, automáticamente la gente sigue haciendo otras cuentas distintas. ¿Qué podía haber dicho? Podía haber dicho de muchas maneras que se autorizará para que en convenio con los municipios actúe como agente recaudador y le entregue directamente al municipio, en una cuenta del municipio, los recursos. Pero lo que pretendía la ley es que yo recaudo el simple de Bogotá, me lo llevo para el Ministerio de Hacienda, para el presupuesto nacional, después le sigo dando vueltas y le vuelvo cualquier cosa a cada municipio. Es decir, centralizo los recaudos. Cuando los municipios tienen su propia fuente de ingresos y sus propias demandas de salud, de servicios, de educación, etc. Entonces el gran tema aquí está ahí. Si ahí se cae ese tema del impuesto de industria y comercio, se fue el simple, prácticamente desaparece. ¿Qué se sumaría a la segunda demanda, que seguramente también va a tumbar una parte inmensa del recaudo? Y es que en la ley 1943 se le subieron 2 puntos a las entidades financieras para pagar impuesto a la renta, y acá eso ya está demandado, y si eso se cae, obviamente hay que ir a una reforma tributaria. Eso no tiene vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque están fijándose que entre el simple y los 2 puntos adicionales del recaudo que le darían las entidades financieras y otros ingresos pequeños, recaudarían 8 millones y no van a llegar a ese recaudo. Por eso era que les decía al principio que este régimen simple puede desaparecer de una manera muy rápida. También puede suceder que no desaparezca. También puede suceder que la Corte diga es inconstitucional y le entrego 6 meses de competencia al Congreso para que regule mejor ese impuesto.
Entonces el gobierno podría seguir recaudando con las 10.000 personas que tiene, podría seguir recaudando sus impuestos, pero si en 6 meses no han arreglado el problema, el impuesto quedaría sin piso. Adelante. Bien. También hay una exclusión para los que estén en el régimen simple para el pago de SENA, ICBF y los 8 puntos para los que estén aportando por el empleador en materia de salud. Se requiere que tenga por lo menos 2 trabajadores si es persona natural y un primer trabajador para las personas jurídicas. Y deben ser trabajadores que deben de menos de 10 salarios mínimos. Quiere eso decir que los empleados del régimen simple o las personas naturales que están en el régimen simple, que tengan 2 empleados, no tendrán que pagar a la hora de liquidar sus aportes para fiscales ni el tema de ICBF ni el tema de SENA, y además tendrán la ventaja, como si fueran empresarios normales, de disminuir sus aportes en salud. Adelante. Bien. ¿Quiénes pueden estar en el simple? Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollan su actividad bajo una estructura empresarial con ingresos brutos del año anterior hasta de 2.741 millones de pesos y que cumplan con las obligaciones tributarias de carácter nacional y local. Ya les di un primer tip de por qué uno debería decirle a una empresa que es en el régimen simple. ¿Por qué? Porque la retención y la fuente les... Aquí hay una segunda ventaja para decirle que es en el régimen simple. Estamos hablando cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo, pero ¿cuál sería la segunda ventaja para decirle que es en el régimen simple? Usted tiene una persona natural, esa persona natural tiene 2.000 millones de pesos de ingresos. ¿Por qué le debería decir que se quede en el régimen simple? Sí, sí. Pero en relación con los ingresos, ¿por qué? Por una razón sencillísima. Porque aquí la base es ingresos. ¿Qué base no hay ahí? Patrimonio. Quiere decir que yo puedo tener un patrimonio de 20.000 millones de pesos y puedo estar en el régimen simple. Si tengo menos de 2.741 millones de pesos, ¿correcto? Puedo estar en el régimen simple. ¿Y qué pasa si yo tengo un patrimonio de 20.000 millones y estoy en el régimen simple? ¿Qué pasa? No tributo sobre renta presuntiva. No tributo sino sobre renta presuntiva. Quiere eso decir que si los ingresos son de 50 pesos y el patrimonio es de 50.000 millones, pues yo no pago nada. Me quité la renta presuntiva 2 años antes de lo que estableció la ley. ¿Por qué? Porque el requisito para estar son los ingresos, no el patrimonio. Y hay mucha gente que tiene patrimonios altos e ingresos pequeños y están tributando es por renta presuntiva. Por lo tanto, si yo lo aconsejo, le digo, ojo que usted tiene alto patrimonio, métase en el simple porque sus ingresos no dan y lo que usted tribute no va a estar sometido a renta presuntiva. Segundo tip que uno debería tener en la cabeza para asesorar. Claro, no estamos hablando del pequeño tendero, etcétera, pero cuando uno habla de que el 90% de los que se metieron son empresas, todas esas tienen patrimonio. Todas tienen patrimonio. Y si todas tienen patrimonio, es muy importante estar pendiente de eso, porque la renta presuntiva no quedó incluida dentro del simple. Luego, si usted tiene más patrimonio que ingresos, y sus ingresos no le dan para aportar o aportan muy poquito y le debe dar más la renta presuntiva, olvídese, no aplica la renta presuntiva. No aplica la renta presuntiva. Es una ventaja interesante que también uno debería ver. Es siguiente. Bueno, sigue, esta es la forma como quedó sustituido el artículo 66. Y estos son los artículos como quedaron: el 903, creación del impuesto simple; el 48, generador; el quinto, el 905, que son sujetos pasivos; el 906, sujetos que no pueden optar por el simple. Ese es como quedó establecido en los artículos del 903 al 910 del régimen simple. Y sigue. Dale.
Bien. Dale. En ese orden de ideas, el régimen simple pasa a tener vida hasta en este año, hasta el 16 de septiembre del año 2019. Al 31 de julio venció la oportunidad para estar en el régimen simple. Pero el gobierno expidió ayer un decreto para regular el régimen simple. Ese es un decreto muy sencillo, no tiene sino 93 páginas. 93 páginas para regular el régimen simple. Entonces esas 93 páginas toca empezarlas a estudiar uno a uno. Pero lo que está diciendo ahí es que además quienes quieran vincularse al régimen simple tienen hasta el 16 de septiembre para incluirse dentro del mismo. Este es el momento de entrar a mirar el decreto y decir, ¿conviene o no conviene? ¿Conviene o no conviene? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen patrimonios, etcétera, altos, convendría meterse ahí hasta el 16 de septiembre y el decreto reglamentario, ahora les mostraré el número del decreto reglamentario, ya establece cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos de pertenecer al régimen simple. Por lo tanto, este año va a ser el único año en donde unas personas van a tener dos responsabilidades, una como contribuyente normal y otra como contribuyente del régimen simple. Adicionalmente a eso, las personas van a tener la posibilidad de tener un periodo fiscal muy cortico dentro del régimen simple, del 16 de septiembre al 1 de diciembre, con una ventaja importante, que si no les gustó el régimen simple se puede salir el 1 de enero. Es decir, no es obligatorio pertenecer al régimen simple si uno está ubicado en un tema en el que ya no le interesa pertenecer más a ese régimen. Y la otra cosa es que lo que dice el decreto reglamentario y lo dice la ley es que el periodo para el régimen simple es anual y comienza el 1 de enero del año entrante. Entonces el año entrante habrá un periodo de un año en donde el que esté en el régimen simple no se puede salir, salvo que el gobierno lo excluya del régimen simple. El gobierno ya quedó con la facultad de excluir del régimen simple a las personas. También es peligrosa esa función, ¿no? Porque uno no sabe en qué momento le puede cambiar las reglas de juego sustancialmente, pero estar en el régimen simple le va a permitir permanecer durante un año y le va a permitir moverse de un periodo fiscal a otro periodo fiscal en actividades totalmente distintas. Entonces, el régimen simple de tributación comienza a tener vigencia a partir del 1 de enero del año 2020 y se va a ir hasta futuro, mientras que permanezca constitucionalmente vivo por periodos anuales. Este año va a tener periodos cortados y hasta ahora, es el momento de sentarse a mirar, hasta el 16 de septiembre podrán vincularse las personas al régimen simple. Es decir, podremos inscribirnos dentro del RUT, dentro del régimen simple. Igualmente, tenemos que tener claro que las personas naturales y jurídicas pueden estar siempre y cuando que no se dediquen a actividades de microcrédito, a actividades financieras, a actividades de intermediación en la venta de activos, que son como las tres más grandes que existen. Tampoco si son sucursales de sociedades extranjeras, tampoco si son empresas extranjeras sin residencia en el país. Esas 5 empresas quedan vetadas, ese 5 tipos de actividades quedan vetados para estar dentro del régimen simple. Y también están por fuera del régimen simple las personas asalariadas. Los asalariados tampoco pueden estar como contribuyentes del régimen simple. Solamente lo podrán estar aquellas personas que reciben honorarios por una actividad de prestación de servicios. Eso quiere decir que muchísima gente podría quedar incluida también dentro del régimen simple. Solamente esos 5 o 6 tipos de personas jurídicas y de actividades están excluidas del régimen simple. Y es obvio, también la producción de biocombustibles y de combustibles
está excluido y la generación de energía eléctrica, porque se supone que hay grandes capitales y grandes contribuyentes. Entonces la idea es que no vayan a tomar un gran contribuyente con unos ingresos pequeñitos arrancando para vincularse a ese proceso. Este año, ¿cómo me vinculo yo? Pues miro mis ingresos del año inmediatamente anterior, es decir, a 2018. Si eso me dio los 2.730 millones para entrar, entro. Si no, entonces me toca obligatoriamente esperarme hasta el siguiente periodo. Y para el 1 de enero del año 2020, ¿qué tendré que ver? Voy a tener que ver cómo estaban las cosas el 31 de diciembre del año 2019 para saber si por el lado de los ingresos puedo o no meterme dentro del régimen. Hay una declaración anual, hay un pago bimestral, ya lo vimos, se va a generar ahorita en septiembre un solo pago por todo el periodo de enero a septiembre, es decir, quienes estén en el régimen simple en enero o en febrero o en marzo, ahorita les va a aparecer la obligación de irse al sistema y bajar un recibo de pago para pagar estos 8 o 9 meses que han pasado, o 7 meses que han pasado, pero a partir de que entren ya en la regularidad, en el momento en que tengan la regularidad, ya el pago será bimestral. No es una declaración bimestral, es un pago bimestral. Es decir, es un anticipo a buena cuenta de lo que será el valor del impuesto final, que lo sabré en qué momento. En el momento en el cual ya mire mis ingresos totales, ya a partir de mis ingresos totales calcule el valor de lo que me dio y a partir de ese momento pueda saber cuánto se va a pagar. ¿Qué pasa si yo tengo 3.900 millones de pesos el año entrante en ingresos? En el año 2019 metí al régimen simple, pertenezco al régimen simple en el año 2020 y al 31 de diciembre tengo 3.900 millones de pesos de impuestos. ¿Puedo declarar bajo el régimen simple o no? Claro que sí, porque lo hice durante el año en el cual estaba en el régimen simple. Lo que pasa es que esos ingresos no me van a servir es para hacer del régimen simple en el año 2021. Entonces yo estoy aquí, tengo 800 millones de ingresos y digo, ¿voy al simple? Claro, yo voy al simple. Me meto al simple y entro en el 2020 y en el 2020 no vendo 800, vendo 4.000. ¿Quiere eso decir que perdí el régimen simple? Por ese año no lo perdí. No lo puede perder porque usted se inscribió en un régimen con una obligación anterior, que era la obligación al 31 de diciembre del año 2019. En ese orden de ideas, quienes tengan 4.000 millones o 5.000 millones van a tener que pagar unas tarifas mucho más bajitas que si lo estuvieran por el sistema de renta líquida agravable normal, que es un tema que también valdría la pena analizar. ¿Cómo vamos a estar de ingresos el año entrante? ¿Vamos a estar bien de ingresos? Listo. Metámonos, ahorramos retenciones de la fuente, metámonos, no tenemos problema con el patrimonio y no importa que nos pasemos. ¿Por qué? Porque al pasarnos nosotros no perdemos la figura porque llegué en septiembre, que en septiembre ya estoy en 2.800 millones, ya perdí. No señor, usted va hasta que termine el periodo fiscal. Luego, si usted hace el cálculo bien, puede ser que un porcentaje sobre los ingresos brutos bajo pueda ser mucho más beneficioso que un pago sobre la renta líquida agravable a tarifa del 33%. Y si es persona natural, hasta el 37%. Entonces es un cálculo que vale la pena también mirar. ¿Qué pasa el año entrante? ¿Qué pasa si en este momento yo me meto y tengo más ingresos y hago el cálculo y digo, bueno, sobre los ingresos brutos menos el valor de los aportes pensionales menos lo que el 0.5% de las ventas me da tanto de ingresos brutos versus tanto de renta líquida a 33% contra ingresos brutos al 7% o al 6%, ¿qué es lo que más me conviene? Ese régimen le permite a uno jugar, porque repito, no se puede excluir a un contribuyente que se inscribió en el régimen simple y que en el transcurso del año él superó el límite de ingresos que tenía. Bajo esa perspectiva, obviamente, solamente te perderá el derecho a partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente, porque no cumpliría con el requisito establecido el 31 de diciembre del año inmediatamente. No hay en este sistema, como ya les he dicho, depuración de costos y gastos.
en el régimen simple no hay depuración de costos y gastos. Es un impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Quién tiene otro impuesto sobre los ingresos brutos? El ICA. El ICA se basa sobre ingresos brutos, solo que el ICA va por miles. En este caso vamos por cientos, que es, digamos, un mayor valor. Y eso que dentro del decreto reglamentario no se mencionó nada de las rebajas, descuentos y devoluciones, que sí está contemplado en el impuesto de industria y comercio. Porque en el impuesto de industria y comercio la base de uno es la base de ingresos brutos, en los rebajas, descuentos y devoluciones porque no recibe ese dinero. Entonces en ese caso específico lo puede restar. En este caso el simple habla solamente sobre ingresos brutos, no habla ni de rebajas, ni de descuentos, ni de devoluciones. Por lo tanto, que usted se gaste el 90% en telas, en el valor de las telas para producir los vestidos, eso le importa un carajo al régimen simple, porque él no va a mirar ninguno de las operaciones que tenga. ¿Qué hace eso? Que los soportes contables solo sirven para eso, para la contabilidad. Ya no podría exigir la DIAN ningún soporte de carácter fiscal. ¿Por qué? Porque no los tiene en cuenta. Es lo que usted le dé allá. Si usted le da una utilidad del 50%, del 80%, del 1%, es un problema suyo, porque los soportes contables no los puede pedir la DIAN, porque la DIAN no va a hacer auditoría de gastos, no va a hacer auditoría de costos, no puede hacer auditoría de gastos y de costos, porque está exigiendo que la base sea una base gravable sobre ingresos brutos. Lo único que podrá entrar a mirar es los ingresos brutos son o no son más, son menos, son mayores, etc. Pero del resto, todo lo que tiene que ver con costos y gastos, solamente los soportes contables que no son susceptibles de ser revisados por la DIAN. En principio, claro, si la empresa es una empresa que se dedica a la venta de bienes y cobra IVA, pues en ese caso podrá, por el lado del IVA, entrar a mirar cómo se estructura, digamos, el pago de los impuestos descontables, de los valores, las bases, etc. Pero si es una persona que está dentro de los ingresos excluidos, estará por fuera. No habría ninguna forma de que la DIAN le exigiera la presentación de los comprobantes de pago de ingresos y gastos, porque esos no hacen parte de la depuración del régimen simple. Ahora, las tarifas mayores, las más fuertes, oscilan entre el 1,8% al 11,6% de los ingresos brutos, entre el 1,8% y el 11,6% de los ingresos. Es decir, bien, en el caso de que haya una actividad de expendio y de bebidas y de expendio de bebidas y comidas, al régimen simple, si es esa actividad específica, hay que adicionarle el pago del 8% del impuesto al consumo. Es decir, que un restaurante que venda almuerzos, comidas o un gran restaurante y esté acogido al régimen simple, pagará lo del régimen simple, pero estará obligado a aportar el 8% sobre el impuesto al consumo. Es decir, para él no aplica ese concepto de que el impuesto al consumo queda subsumido ahí, sino que aplica de una manera exclusiva para las entidades que realicen ventas de alimentos y de bebidas. Tampoco por eso es que las empresas que estén dedicadas a la venta de automotores pueden estar dentro del régimen simple. Una empresa que se dedica a la venta de automotores no está dentro del régimen simple, ni de motocicletas no está dentro del régimen simple, porque ahí aplica el impuesto al consumo. Los ingresos no constitutivos de renta no hacen parte del tope para establecer si se puede acoger al régimen simple. Si usted tiene ingresos que no sean constitutivos de renta, no suman para establecer si está dentro de los 2.730 millones o no. Las personas jurídicas que pueden acogerse deben tener socios o accionistas, personas naturales. No puede haber una empresa que tenga como accionista a una persona jurídica. Si tiene una persona accionista como persona jurídica, no puede pertenecer al régimen simple. Todos los socios deben ser personas naturales. Bueno, y en el caso de vida, como ya dijimos, los contribuyentes que decidan voluntariamente acogerse al nuevo régimen están obligados a cobrar y facturar el IVA general.
salvo las pequeñas tiendas, los pequeños mini mercados, los pequeños micromercados, que esos en el valor del impuesto al régimen simple quedan subsumidos para efectos de que no tengan que ser declarantes de IVA. Los demás grupos profesionales, los demás grupos de empresas, de industrias, etcétera, sí están obligados a facturar el IVA, y facturando el IVA están obligados a pagárselo a la DIAN. Bien, ahora, hasta el día de allí, hasta el 13 de agosto, hoy estamos a 15, ¿verdad? ¿A 16? Hoy es 15. Es decir, anteayer expidió el gobierno el decreto 1468. El decreto 1468, que va a regular el régimen simple de tributación. Les repito que son 93 páginas. Yo, la verdad, leí el decreto, pero no podría precisar muchos puntos todavía aquí en esta charla, porque realmente el decreto es muy reciente, de ayer, que se produjo. Yo creería que nos toca hacer a 31 de agosto o algo así una segunda charla para mirar cómo quedó ese decreto reglamentario y qué tantas cosas quitó o puso. Porque, claro, todo va a salir es por el decreto reglamentario. Todo lo que no quedó como una embarrada en la ley, casi siempre trata de subsumirse por el decreto reglamentario, pero no hubo realmente mucho tiempo para poderlo mirar. Ese decreto, lo más importante que trae al rompe es la ampliación del plazo para el 16 de agosto y hasta el día 8 de agosto, que fue el último plazo antes de este decreto, se habían inscrito 6.326 contribuyentes, de los cuales el 67% corresponde a personas jurídicas y un 33% a personas naturales. Si es sobre 6.326 personas, un 33% son como 2.000 personas naturales. Nada, eso no es absolutamente nada. Y el resto son personas jurídicas que son responsables del IVA, que están en una tarifa del 33,4% del impuesto a la renta y que ahora pasan a estar a una tarifa del 1,8% dependiendo de la actividad, al 7% dependiendo de la 11,6% dependiendo de la actividad de los ingresos brutos. Hay que ver hasta dónde la decisión de pertenecer al régimen simple fue buena o no fue buena. Si estos elementos de juicio que vimos aquí sirvieron o no sirvieron, o los tuvieron en cuenta, porque ya quedarían obligados a ser contribuyentes hasta el 31 de diciembre. Y en septiembre deberán buscar el recibo de pago para cumplir con las obligaciones que estén en el momento que se inscriban en el simple y presentar su declaración anual del año siguiente. El decreto que indica el plazo para que más personas se inscriban vence el 16 de septiembre del año 2019. Bien. En conclusión, el régimen del monotributo no funciona. En conclusión, se pretende con este régimen simple sustituir ese monotributo a través de buscar que la gente que está en la informalidad se meta a la formalidad. De esa gente que está en la informalidad, que se calcula que pueden ser 6 millones de personas, entre jurídicas y ahora las naturales y ahora las jurídicas, solamente entraron 6.386. Yo vi la noticia y decía que el gran alborozo en la DIAN, pues yo no veo que sea mucho el alborozo si no entran sino 6.300 personas. 6.300 personas que entraron con un punto negro inmenso, y era que no sabían cómo era la reglamentación. Es decir, los que se vincularon hasta el 8 de agosto no tenían ni la más remota idea de cómo iba a ser la reglamentación. Ahora ya los que entran a partir del 13 por lo menos tienen la opción hasta el 16, perdón, tienen la opción de mirar la reglamentación, pero de todas maneras queda un hueco muy corto de tiempo entre el 15 de agosto y el 16 de septiembre, menos de un mes, para que la gente lea el decreto, entienda el decreto y aconseje o decida quedarse en el régimen simple o en el régimen ordinario. Ahí hay un espacio de tiempo demasiado corto. Ese era un decreto reglamentario que está en febrero o marzo. Está hasta septiembre, bueno, ok, hasta agosto, pero en ese mes es más o menos la pretensión del presidente Santos de leerse el acuerdo de las FARC, que eran no sé cuántos miles de páginas, en 15 días, mientras que se hacía el concordato. Pues obviamente eso nadie se lo va a leer. A nosotros sí nos toca leernos el decreto para poder aconsejar, para poder dictar en las clases lo que se considera que es. Muchos de ustedes tienen la oportunidad de meterse también
a este tema, entonces valdrá la pena que lo revisara. Yo voy a dejar en decanatura una copia del decreto, por si alguien quiere sacarle copia. De todas maneras tiene que invertir una plática porque son 93 páginas. Lo importante aquí es lo siguiente: independientemente de que el sistema funcione o no, si en gracia de discusión funcionara, aquí hay una oportunidad para los contadores interesante. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para mercadear dentro de su círculo una independencia o un emprendimiento. ¿Qué quiere eso decir? Que el señor de la tienda, que el del pequeño restaurante, que el de la peluquería, que el tipo que realiza la actividad como abogado allá o como contador llevando contabilidades, esas personas deben estar dentro del régimen simple. Entonces nos salimos de tener que buscar el empleo a decir, oiga, y si nosotros nos ponemos a buscar entre esos clientes la posibilidad de que estén dentro del régimen simple, y entre 50 clientes que tengamos, a cada uno le cobramos 30 o 40 o 50 mil pesos por mantener al día todo, pues ahí hay una oportunidad de ingreso. Le decía a alguien al iniciar esta charla, ¿por qué no han empezado a salir las apps de régimen simple? Ya debería haber una app de régimen simple en donde uno rápidamente pueda entrar a buscar mecanismos para que la gente se pueda facilitar, porque lo que sí es cierto es que si la gente no paga oportunamente sobre el cálculo de los ingresos, pierde el derecho a estar en el régimen simple. Entonces va a tener una necesidad de unas personas detrás todo el tiempo diciéndole, mire, sus ingresos cómo van, ya preparemos el recibo, paguemos, declaremos al final del año, mire el tema de cuánto es lo que se está aportando a la seguridad social. ¡Ojo! Y entre otras cosas, yo podría aportar mucho más de lo que podría aportar para el tema de pensiones. ¿Por qué? Porque yo puedo aportar obligatoriamente y puedo aportar voluntariamente. Fíjense que la ley 1943 estableció un mecanismo nuevo que favorece a los fondos privados de pensiones. Y es que una persona puede decir, yo no quiero aportar obligatoriamente el 8 o el 10 o el 12% de mis ingresos, sino que quiero aportar el 25%. Y la ley dijo, tiene derecho. Y tiene derecho quiere decir que lo puede deducir de su impuesto a la renta. Pero si yo cojo una persona que esté entre los 58, 59, 60 años y le digo, incrementemos los aportes en pensiones, a usted le va a ir mejor porque va a tener mejor oportunidad para pensionarse y lo puede deducir de sus ingresos brutos para pagar el régimen. Entonces, pues creo que es apenas un pequeño abrebocas, que es una forma de mirarlo. Busquemos el decreto, peguémosle una ley a ese decreto, hay una posibilidad de emprendimiento bastante interesante, y adicionalmente esperemos que la Corte Constitucional no tumbe este régimen simple por el hecho de haberse abrogado una facultad del gobierno que no podía tener, que era recaudar el impuesto de industria y comercio. Ese es un tema que está resuelto en 2 semanas. Si en ese tiempo no sucede nada extraño, tendremos que estar preparados para ver si las personas que nos piden algún consejo o que nos piden alguna asesoría van a estar dentro del régimen simple. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo creo que debe de haber varias preguntas. ¿O todo está perfecto? ¿Sí? Señora. Con respecto a las retenciones en la fuente, porque lo que ocurre es que en las retenciones en la fuente hay una exclusión y en las retenciones en la fuente por reglas de trabajo, por reglas laborales. Sí. O sea, creo que sí es posible aplicar al régimen simple. Sí, yo lo dije, el régimen simple de retenciones en la fuente de carácter laboral no están exentas, es decir, tienen que practicarse las retenciones en la fuente por concepto laboral. ¿Por allá era la pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Un trabajador asalariado que tenga ingresos como independiente, o sea, que reciba los 2 ingresos, uno por independiente y otro por asalariado. Ya dijo usted que no se podía aplicar el de asalariado, pero en ese caso el de independiente, digamos, una persona... Ahí hay una respuesta que toca buscar en este decreto, honestamente. ¿Por qué? Porque hay actividad principal y actividad secundaria, ¿verdad? Entonces uno puede decir, oiga, pero por el 3% de salarios que yo recibo y el 97% de honorarios yo no puedo ser del régimen simple. Yo pensaría que no, yo pensaría que sí debe poder pertenecer al régimen simple.
¿Sí? Pero habría que mirar el decreto reglamentario porque ese punto preciso, que lo han requerido en casi todas las charlas que he dado, no estaba definido porque no había decreto reglamentario. En mi criterio, salvo que el decreto diga una cosa distinta, sí es posible en la medida de que la mayor cantidad de ingresos estén dados por una adición, una actividad económica diferente a la de carácter laboral. Pero doctor, en este caso no sería, digamos, doble tributación. ¿Por qué? Porque, digamos, estaría obligado como persona natural a declarar renta. Pero por el otro lado también está obligado, entonces sería doble tributación. Si está en el régimen simple, solamente aparecería como obligado dentro del régimen simple. Solo si está exclusivamente en el régimen. En el simple, en el régimen Como simple. actividad principal en el RUR. Como actividad principal en el RUR, digamos, honorarios profesionales y cosas de ese estilo. Listo, correcto. ¿Qué quedaría sujeto? A que sí le hacen las retenciones en la fuente por los ingresos de carácter laboral, pero eso los podría deducir del valor del impuesto que tenga que pagar por el régimen simple, es apenas lógico, porque no podría ser dos veces declarante, tendría que ser uno, o simple o ordinario, pero debería ser simple porque la mayor cantidad de sus ingresos provienen de actividades recogidas por el simple. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Como siempre, un pequeño plan que el doctor Guillermo ya debe tener armaria de republicana. Bueno, con esto terminamos, fue así como dice, contigo pero sustancioso.